Tips para vivir el culto en tu casa. Primero, prepara tu hogar para participar. Prepara el lugar donde vas a ver el culto, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. 2. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. 3. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. 4. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia. 5. Reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Gloria a Dios. Dios me les bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos, que por la gracia y la misericordia del Señor nos volvemos a encontrar hoy 1 de noviembre para seguir viendo las bondades y las riquezas de nuestro Dios, quien ha sido fiel con nosotros durante todos estos meses. Como peregrinos seguimos entonces transitando por esta vida con nuestra mirada puesta en nuestra patria celestial. Bienvenidos una vez más a este espacio y vamos a seguir contemplando al Señor como peregrinos. Así que le invito para que nos coloquemos en una posición de oración. Invite a las personas que están allí en casa para que juntos continuemos alabando y glorificando a nuestro Dios. Vamos a orar dándole gracias porque Él está con nosotros, porque nuestro Dios siempre nos escucha. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, te alabamos y te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Tus oídos están atentos a nuestras oraciones, a nuestras súplicas. Señor, tú tienes cuidado, Dios de la gloria, de todos nosotros. Es por tu misericordia que estamos aquí, Señor. Padre celestial, tú nos has llamado, nos has escogido, Señor amado, y somos peregrinos en este mundo, Dios de los cielos. Peregrinos con una promesa de patria celestial. Señor, por eso en esta mañana nos acercamos ante ti, Señor, confiados en que tú nos atiendes, en que tus oídos están abiertos a nuestro clamor. Tus ojos, Dios del cielo, vigilan toda la tierra, Señor, y estás atento a cada una de nuestras necesidades. Guárdanos, Señor, en este peregrinar por la tierra.
Guarda nuestros labios, Señor, de hablar mentira, de hablar engaño. Guarda nuestro corazón, Señor, de apartarnos de ti, Señor. Líbranos, Dios, de todo mal. Padre celestial, ayúdanos a conducirnos, Señor amado, por este mundo, Dios del cielo, como peregrinos que caminan hacia una patria gloriosa. Padre, permite que nuestro testimonio mientras pasamos por esta tierra, Señor, honre tu nombre, Dios. Glorifique tu nombre, Señor. Y que podamos, Señor amado, impactar al mundo. Que podamos evangelizar, llevar la buena noticia, Señor, del evangelio glorioso a través de nuestro estilo de vida, Señor. A través, Señor amado, de todo lo que vivimos y hacemos en esta tierra. En el nombre de Jesús te alabamos, oh Dios, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Tuyo es el poder. Recibe, Señor, la alabanza de tu pueblo en esta mañana, Señor. Mientras tú sigues obrando maravillas, milagros, Señor, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros ministerios, Señor. Mientras tú sigues sanando los enfermos, Señor, trayendo fortaleza al que está debilitado, Señor. Padre celestial, nosotros te seguimos alabando y adorando, porque tú eres nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Dios. Hay que es digno de recibir la gloria y la alabanza. Vamos juntos, exaltémosle al Rey de Reyes con júbilo.
Leamos la palabra del Señor en el Salmo 39. Me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. Así que guardé silencio, me mantuve callado, ni aun lo bueno salía de mi boca. Pero mi angustia iba en aumento, el corazón me ardía en el pecho. Al meditar en esto, el fuego se inflamó y tuve que decir, hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Es un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. Que los necios no se burlen de mí. He guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Ya no me castigues, que los golpes de tu mano me aniquilan. Tú reprendes a los mortales, los castigas por su iniquidad. Como polilla acabas con sus placeres. Un soplo nada más es el mortal. Señor, escucha mi oración. Atiende a mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto. Ante ti soy un extraño, un peregrino como todos mis antepasados. No me mires con enojo y volveré a alegrarme antes que me muera y deje de existir. No importa cuán pequeños nos sintamos, confiemos en el gran Dios, el Señor, dueño y sustentador del universo. Y decimos, Señor, gracias por tus maravillas, porque eres bueno, Señor. Tu belleza es incomparable.
seguimos adorando, Dios. Eres todo para nosotros. Eres mi Cristo, eres mi Señor, eres mi soberano, mi Padre Dios. Gracias, Jesús. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo. En los Salmos, el salmista dice: un soplo nada más es el mortal, un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Salmos 39, 6, 7. La brevedad de la vida es un tema tratado a través de los libros de Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Cristo también habló acerca de ello en Lucas 12:20. Es irónico que pasemos tanto tiempo asegurando la vida en la tierra y muy poco o nada en donde pasaremos la eternidad. David se dio cuenta que las riquezas y las tareas terrenales que nos llevan tanto tiempo a alcanzar no tienen ningún valor en la eternidad. Tenemos que comprender que nuestra única esperanza es el Señor. Esto nos motiva a dejar de lado todo nuestro orgullo y entender que debemos compartir con nuestros hermanos de lo que el Señor nos ha dado. Es el momento de entregar nuestros diezmos y ofrendas, dándolas con alegría y contagiarnos, manifestando nuestro amor en la canasta del amor. Oremos en acción de gracias. Señor, gracias te damos porque nos has cuidado en esta época, nos has provisto todo lo necesario y has estado en los momentos difíciles de cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres nuestra única esperanza. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Bendice estas ofrendas que hoy entregamos a tu iglesia, que sirvan para el extendimiento de tu obra, que la canasta del amor dé alegría y sirva a los hermanos más necesitados. En tu bendito nombre oramos. Amén. Solo tú eres digno de toda la exaltación. Señor, gracias por la oportunidad una vez más de acercarnos a ti, a tu palabra. Oramos, Señor, que tu palabra, como esa leche espiritual de la cual nos habla el apóstol Pedro, pueda alimentarnos, Señor, pueda nutrirnos. Oramos para que esa palabra, Señor, sea una palabra no alterada, no adulterada, Señor. Que sea, Señor, una exposición de tu palabra en la que solo podamos escuchar lo que tú tienes para comunicar. Señor, usa mi vida para poder transmitir lo que es el sentido y lo que a bien quieres comunicarle a la iglesia el día de hoy. Estamos pues en tus manos, Señor. Y prepáranos, Señor, para que solo sea tu palabra la que ilumine nuestra meditación, nuestra reflexión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos meditando en la carta del apóstol Pedro, y algo importante para el día de hoy es que la carta del apóstol Pedro tiene como unas divisiones, y el día de hoy iniciamos como ese segundo gran bloque de la de la primera carta del apóstol Pedro, y esa segunda gran división inicia en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, nos vamos a dar cuenta la manera en cómo inicia la carta o inicia la sección, muy similar a la manera en cómo el apóstol Pedro inicia la carta, muy similar. Y lo hace en un tono muy pastoral. Revisando el texto,
algunos intérpretes o estudiosos de la Escritura dicen que la expresión con la que inicia el versículo 11 forma parte del estilo que venía imponiéndose desde la literatura cristiana. Uno podría verlo como un estilo, parte de la forma en la que se va configurando una carta. Y es: queridos hermanos. Podemos verlo de esa manera, o podemos considerarlo como una carta muy pastoral, una carta escrita desde el apóstol Pedro para una comunidad, para la iglesia, para la familia de la fe. Y la primera impresión que tenemos con esa expresión, amados, queridos amigos, queridos hermanos, la primera impresión que nos da es que es una carta en la que el apóstol Pedro no está haciendo uso de toda su autoridad para venir a decirles esto es lo que tienen que hacer. No, se acerca a ellos en un tono muy pastoral, muy fraterno, muy de hermanos, no desde una posición de autoridad en la que viene a exigirles. Contaba con ella, contaba con todo el respaldo, había caminado con el Señor Jesús, gozaba de todo el reconocimiento para el momento en que fue escrita la carta. Ya hemos hablado de esto, más o menos alrededor del año 64, ya gozaba Pedro de toda la credibilidad, ya gozaba de todo el reconocimiento en la comunidad cristiana de ese primer siglo, para ese tiempo. Nada que fácilmente hubiera podido llegar, esto es lo que yo decido para ustedes. No, no es la manera de hacerlo. Inicia con esa expresión: queridos hermanos, queridos amigos, amados, en un tono muy pastoral, donde el apóstol Pedro, muy inquieto por lo que está viviendo esa comunidad. ¿Y qué es lo que ha estado viviendo esa comunidad? Lo que ha estado viviendo esa comunidad es una serie de dificultades, de presiones sociales en razón de lo que son, que han sido elegidos, son el pueblo del Señor y están viviendo una seria persecución, están siendo asediados, ultrajados, violentados, insultados por los otros habitantes de los pueblos donde ellos están. Recuerde que hemos dejado claro que es muy posible que la persecución no sea algo oficial desde el imperio, y con las expresiones que usa la carta no es posible y no se deja ver como una persecución oficial desde el imperio, pero sí un rechazo desde la misma comunidad, desde la misma sociedad a aquellos que son cristianos, y eso generaba una fuerte tensión para los creyentes de ese primer siglo. Recuerda ese propósito que lo hemos mencionado en tantas oportunidades, que el apóstol Pedro lo va a mencionar en el mismo capítulo 5, versículo 12. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Ese es el propósito de la carta, animarles. Y la manera de animarles es desde un tono muy, muy pastoral. El apóstol Pedro acercándose a esta comunidad con un tono muy pastoral. Leamos los dos versículos que vamos a abordar como introducción a esa segunda parte, segunda sección, segunda gran sección de la carta. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Esa es la introducción a la segunda parte, segunda sección. Si usted recuerda lo que dicen los dos primeros versículos, en especial el primer versículo,
nos vamos a dar cuenta que ese primer versículo de la carta, capítulo 1, versículo 1, está muy a la par de lo que el pastor nos predicaba hace 8 días, del texto en el capítulo 2, versículo 8 y 9. Ese versículo 9 y 10 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las virtudes maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Cuando uno lee esos 2 versículos, uno se da cuenta que es un reflejo de ese primer versículo, de esa introducción a la carta. Y la introducción a la carta, el capítulo 1, versículo 1 es: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos. Esa introducción entonces tiene un reflejo ahora en el cierre de la primera sección, donde les dice: ustedes son pueblo escogido. En términos de la predicación de hace 8 días, entonces estaríamos pensando: ustedes tienen un gran privilegio, han sido escogidos por el Señor. Son ese pueblo adquirido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo que ha sido sacado de las tinieblas para venir al reino de la luz, uniendo la expresión de Pedro con Pablo en Colosenses. Han sido sacados del reino de las tinieblas para venir al reino de la luz. Y ahora nos introduce estos primeros versículos de la segunda sección. Nos van a decir, a la luz de ese llamado, de que son pueblo de Dios, son el pueblo escogido, son ese pueblo apartado por el Señor. A la luz de eso, entonces, hay un efecto. ¿Y cuál es el efecto? Eso los hace a ellos extranjeros y peregrinos. El hecho de ser elegidos, escogidos, de ser ahora apartados y pertenecer ahora al reino de Dios, haber sido sacados del reino de las tinieblas y haber sido llevados al reino de la luz, los hace a ellos ahora parte de ese reino de Dios, de ese reino de Dios. Y esa sección que estamos iniciando, lo que va a decir: estos que ahora han sido apartados y son extranjeros y peregrinos, se les va a decir de que por favor, y digo ese por favor trayendo como a colación la expresión tan pastoral, pero sin embargo no deja de ser una gran exhortación, porque a veces si leemos ese les ruego como si el apóstol Pedro les estuviera dando un consejo diciendo: mire, si les parece bien. No, ese les ruego forma parte de esa manera en cómo la literatura, las cartas en el Nuevo Testamento van a exhortar a los oyentes, a los lectores de la carta, a una nueva dinámica. Les va a exhortar y desafiar a una manera de vivir a la luz de lo que son extranjeros y peregrinos. Esta sección entonces lo que les va a decir: ustedes son extranjeros y peregrinos, y esta sección va a estar dominada por la demanda que se le hace de parte del apóstol Pedro a esos extranjeros y peregrinos. Se les hace la demanda de que tomen en serio la realidad de lo que son ahora. Tomen en serio la realidad de lo que son. Esto no es para mirarlo como algo que someramente muy liviano, asumirlo como un privilegio, retomando la palabra de hace 8 días, como muy liviano, sin mucho compromiso. No, la demanda es a que los lectores tomen en serio esta realidad. Son extranjeros y peregrinos. Y eso debe mostrarse en el estilo de vida. Eso debe mostrarse en su estilo de vida. El apóstol Pedro nos está diciendo en el capítulo 2, versículo 9 y 10,
Entonces, hace 8 días nos hablaban de la responsabilidad, y esa responsabilidad de la que nos hablaban era el llamado a pregonar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero ahora esa responsabilidad, para retomar la misma expresión, esa responsabilidad ahora les está diciendo: ustedes tienen que tomar en serio lo que son ahora. Tienen que tomarlo en serio y debe dejarse ver eso que son en el estilo de vida que llevan. Debe dejarse ver en el estilo de vida que llevan, que se debe exhibir en un mundo hostil. Y es hostil porque a ellos los ultrajan por ser cristianos, los rechazan por ser cristianos, los insultan por ser cristianos. En medio de ese mundo deben mostrar ese estilo de vida. En medio de ese mundo hostil que se resiste, deben mostrar lo que son. Una cosa curiosa es que ese mundo es hostil pero atractivo. Téngalo presente. Ese mundo en el que están viviendo esos lectores es hostil pero atractivo. El mundo en el que nosotros vivimos como extranjeros y peregrinos es hostil pero atractivo. Decir hoy que somos cristianos es generar una tensión en el medio en el cual nos estemos moviendo. Si es en la empresa, va a generar tensión porque es posible que ciertas conversaciones no sean el espacio del desarrollo de las conversaciones que los compañeros puedan desarrollar. No se va a dar si su presencia como cristiano está allí. En la universidad, los compañeros probablemente no harán y tomarán ciertas actitudes, comportamientos. En el colegio, ciertas actitudes y comportamientos si la presencia de un cristiano está allí, o será excluido el cristiano de ciertas actividades que se van a desarrollar. Es un mundo hostil, pero es atractivo porque también nos vemos seducidos por esas dinámicas de vida que lleva la sociedad hoy. Nos sentimos atraídos por esas dinámicas de vida que encontramos hoy en el mundo. El apóstol Pedro entonces inicia, como les decía al comienzo, inicia esta carta con un tono muy pastoral. Queridos hermanos, amados. Y luego va a introducir la expresión les ruego, que como lo acabo de anunciar, puede sonar como una solicitud de alguien que te aprecia mucho, que quiere que tomes otro camino y entonces está ahí como insistiéndote a ver si tomas otro camino. No es la idea. El llamado acá es que el apóstol Pedro está introduciendo una exhortación. Y una exhortación tiene que ver con la idea de incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Es incitar a alguien desde la palabra a que haga o deje de hacer algo. Y lo que está haciendo el apóstol Pedro acá es incitando a esa comunidad, a esos lectores, a esos que están oyendo la carta, a esa comunidad que, como lo dice el capítulo 1, versículo 1, está ubicada en todas esas provincias allí mencionadas, y a nosotros, creyentes del siglo XXI, y a todos los que en estos siglos han venido leyendo esta carta, se nos está diciendo, y el apóstol Pedro, inspirado por el Señor, pretende a través de esas palabras incitarnos a nosotros a hacer o dejar de hacer algo. Y acá se unen las dos acepciones, a hacer algo y a dejar de hacer algo. En esos dos versículos se une ese llamado a dejar de hacer algo y también encontramos el llamado a hacer algo, Y él les dice, les ruego como a extranjeros y peregrinos, les ruego, y está dejando por sentado
que son extranjeros y peregrinos. Y son extranjeros y peregrinos en razón de lo que dice el versículo 8, 9 y 10. Han sido escogidos. Versículo 1, capítulo 1. Han sido escogidos. En razón de eso son extranjeros y peregrinos. Que el apóstol Pedro no está poniendo en duda lo que son, el llamado. No está poniendo en duda ese llamado del Señor, esa decisión de Dios sobre esa comunidad. Él da por sentado que son extranjeros y peregrinos. Son los extranjeros y peregrinos a los cuales viene hablándoles desde el capítulo 1, versículo 1. Elegidos, extranjeros dispersos, elegidos por el Padre. Esos creyentes que han sido elegidos se les llama extranjeros y peregrinos. No es la primera vez en la carta que se va a usar estos términos. Desde el capítulo 1 se va a tener el texto. En el capítulo 1, versículo 17, también se va a usar la expresión, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. De manera que esas expresiones no es la primera vez que aparecen en la carta. Tampoco es la primera vez que aparecen en la escritura. La palabra extranjeros literalmente significa extranjeros residentes. Extranjeros residentes. Y en el contexto romano en el cual está siendo planteada la expresión, suele usarse para describir a un extranjero que ya reside en el lugar de forma permanente. Pero hay algo particular: esos extranjeros que han adquirido el beneficio de la residencia no disfrutan del derecho de ciudadanía. Escuche, esos extranjeros, esa palabrita que está usando el apóstol Pedro allí, esos extranjeros son las personas que residen en un lugar de forma permanente. Han adquirido el derecho de residencia, pero no disfrutan del derecho de ciudadanía. No lo disfrutan. Esa es la palabrita que está usando el apóstol Pedro en ese punto. Podían vivir, trabajar en el país, pero no tenían derechos plenos. Habían unas restricciones. Entre sus deberes estaba el pagar tributos, tasas y cuotas de producción. Entre los derechos que no les eran concedidos estaba: no podían votar, la posesión de la tierra, no, matrimonio con ciudadanos, no, la herencia y transferencia de bienes estaba negada para ellos. ¿Se da cuenta? Gozan del derecho a la residencia, pero no de todos los derechos de ciudadanía. No son ciudadanos. No son ciudadanos. Hay un historiador hablando de esa palabrita extranjeros que dice que en la Roma antigua se llegó a decir que los extranjeros residentes eran una espina dorsal de la economía romana. Hay que considerar además que, más allá de su condición socioeconómica de marginación, eran blanco de calumnias y persecuciones de parte de la población local en tiempos de crisis. ¿Qué es lo que pasa en un tiempo de crisis? En un tiempo de crisis lo que va a suceder es que buscamos los culpables de la crisis que estamos viviendo. ¿Y a quiénes culpamos de la crisis que estamos viviendo cuando el desempleo ha llegado a la puerta de nuestra nación? En estos tiempos tan difíciles donde el desempleo ha llegado a 2 dígitos, donde no sabemos hasta cuándo seguirá extendiéndose y hasta dónde seguirá ascendiendo el nivel y el porcentaje de desempleo en Colombia. Comenzamos a mirar a nuestro alrededor y comenzamos a buscar culpables en medio de esa situación de desempleo que vivimos como nación. Es posible que estemos señalando dentro de los culpables de desempleo en una nación como Colombia hoy a las tantas personas que han venido de fuera del país por las situaciones políticas y económicas que hay en los países vecinos,
que han llegado donde nosotros. Entonces comenzamos a señalarlos. Es la misma dinámica que se vivía en los tiempos del primer siglo. Un extranjero entonces es alguien que es residente, pero no es considerado ciudadano, no goza de todos los privilegios. Y la palabra peregrinos, eran extranjeros que no poseían ningún derecho. Eran extranjeros que no poseían ningún derecho. Recuerde que los extranjeros, la primera palabra, extranjeros, que usa el texto allí, habla de unos extranjeros residentes quienes gozan de algunos derechos. No gozan de la ciudadanía, pero sí de algunos derechos. Peregrinos eran extranjeros que no poseían ningún derecho, ni siquiera el derecho a la permanencia en el país. Es decir, no gozaban como de una cédula de extranjería o un documento que les permitiera entrar, como fuera la visa o como fuera el pasaporte, que les permitiera entrar, que les permitiera ingresar al país. El peregrino es aquel extranjero que permanece en un lugar de manera temporal. Estaríamos pensando nosotros en una visa de turismo en la que solamente la persona entra y vuelve a salir. Esa es la manera en cómo, o mejor, esos son los términos que está usando el apóstol Pedro allí para hacer referencia a esa comunidad a la cual está escribiendo. El uso en el Antiguo y Nuevo Testamento de esta expresión es muy común. Es muy común. Esa palabra peregrinos está hablando fundamentalmente de la condición de transeúntes. Y si lo miramos de manera figurada, la palabra extranjeros y peregrinos están hablando de transeúntes que anhelan la verdadera patria celestial. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 le dirige esa palabra a las comunidades, personas que viven en el mundo, pero están separadas en virtud de la elección divina. Viven en esas comunidades. ¿En cuáles comunidades? En las que expresa el apóstol Pedro. Viven en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Viven en Cali, Valle del Cauca. Viven en Nariño, viven en Antioquia, viven en el Quindío, en el Chocó, en todo el territorio colombiano y en las otras naciones. Le está escribiendo el apóstol Pedro a esas personas. Se dirige a esas comunidades que viven en el mundo, pero han sido separadas en virtud de la elección que Dios ha hecho. Han sido separadas en virtud de la elección que Dios ha hecho. Ellos residen como extranjeros y se ven como peregrinos. Están de paso. Y ahí donde se juntan las dos palabras. Viven allí, son residentes allí, gozan de algunos privilegios, gozan de algunas oportunidades, pero no deben perder la conciencia de que son personas que están de paso. En el sentido figurado se refiere al aislamiento que viven en esas comunidades, en esa distancia que deben mantener respecto del mundo, en esa distancia que deben mantener con respecto del mundo. Es que si son extranjeros y peregrinos, recuerde que no gozan de la ciudadanía. Y si no gozan de la ciudadanía, deben verse como personas que caminan hacia su patria celestial. Hacia su patria celestial. Ellos deben verse como personas que están enfocadas en encontrarse con su Rey y Señor. El sentido de extranjeros y peregrinos, esas dos palabritas nos están diciendo a nosotros que los cristianos deben considerarse y deben considerar su existencia como una permanencia transitoria en un mundo al cual no pertenece.
Es curioso que esa es una expresión. Pedro lo que está, al hacer uso de esta expresión, trae a la memoria la manera en cómo desde el Antiguo Testamento se hace uso de esa misma figura. Cuando el Señor llama a Abraham, observemos la manera en cómo Abraham se ve a sí mismo en el mundo en el que está. Entre ustedes, yo soy un extranjero, está diciendo Abraham. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Esa figura de peregrinos y extranjeros es la manera en cómo el pueblo de Dios se ve, porque se entiende y se concibe como una comunidad que va de paso. Una comunidad que va de paso. Es más, en el el Salmo 39, que es el salmo que leímos al comienzo, nos damos cuenta de la manera en cómo el salmista se ve a sí mismo y ve la comunidad. Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto. Ante ti soy un extraño, un peregrino, como todos mis antepasados. Y se ven como extraños y peregrinos en razón de aquello que él va a decir en la Torá, en esos 5 primeros libros de la Biblia, de que la tierra es de él y nosotros los seres humanos, su pueblo, se ve como extranjeros y peregrinos, que lo que hacen esos extranjeros y peregrinos es caminar hacia el Señor. La exhortación es que aunque no pertenecemos, y es lo que el apóstol Pedro va a enfatizar acá, y es que aunque nosotros no pertenecemos al lugar donde vivimos, esto no debe ser la razón, y es la insistencia del apóstol Pedro. Él les va a recordar, ustedes son extranjeros y peregrinos. Les los va a recordar. Ya se los ha dicho en el capítulo 1. Vuelve y lo menciona como introducción a esta segunda sección. Y recuerde que la introducción a esta segunda sección es ese recordarles lo que son para decirles, ustedes deben vivir a la altura de lo que son en medio de la sociedad en la que están. Deben vivir a la altura. Deben vivir a la altura de lo que son en medio de la sociedad en la que están. Así deben vivir, así deben comportarse, deben tomar en serio esa realidad de que son extranjeros y peregrinos, deben tomarla en serio. De manera que la exhortación del apóstol Pablo en ese le ruego es que aunque no pertenecemos al lugar donde vivimos, esto no nos debe llevar a nosotros. No nos debe llevar a nosotros a retirarnos de la sociedad, a aislarnos de la sociedad como un gueto, marginarnos del resto de la sociedad. En ninguna manera. El universitario no debe aislarse de sus compañeros de trabajo. Usted en su empresa no debe aislarse de sus compañeros de trabajo. No, la iglesia no está llamada a aislarse. La oración del Señor en Juan capítulo 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Y la lección que nos dio el Señor, cuando Él se sentaba con los publicanos y pecadores en la mesa a comer. El llamado a ser extranjeros y peregrinos no es un llamado a aislarnos del mundo, a marginarnos del resto de la sociedad. No, esa no es la manera. La manera en cómo la iglesia debe vivir en nuestro tiempo no es marginarse de la sociedad. En ocasiones, lo que hacemos en la iglesia es fomentar una serie de actividades, de programas que nos ayuden a mantener entretenidos a los hermanos de la iglesia para que no vayan al mundo a contaminarse. ¡Buah! Nada hay más ajeno
al llamado que el apóstol Pedro nos está haciendo que una actitud como esa. La iglesia no debe verse como un gueto, como un grupo marginado. La iglesia debe insertarse en la sociedad en la que vive. Debe insertarse en la sociedad en la que vive. Mire la manera en cómo el texto está escrito. Les ruego como a extranjeros y a peregrinos en este mundo, insertados en el mundo, no ajenos al mundo. De manera que la exhortación del apóstol Pedro, cuando se nos dice que somos extranjeros y peregrinos, no es un llamado a retirarnos, no es un llamado a la marginación, es un llamado a insertarnos en el mundo, pero tampoco es un llamado a compartir los principios y valores de la sociedad en la que vivimos. Tampoco es un llamado a comportarnos a la luz de los principios y valores de la sociedad y la cultura en la que vivimos. John Stott, en un librito que habla, en una de las predicaciones, un librito pequeño donde toman nota de una de las exposiciones que él hace, él va a hablar del llamado, del doble llamado que tiene la iglesia a la santa mundanalidad. Y esa combinación suena extraña, pero es la combinación que creo que el apóstol Pedro nos está invitando aquí, a la santa mundanalidad. Santa en tanto que hemos sido elegidos y debemos vivir a la altura de la elección que hemos recibido, al llamado que hemos recibido. Y mundanalidad en tanto que somos llamados a insertarnos en el mundo, viviendo a la altura de lo que somos. Viviendo a la altura de lo que somos. No estamos llamados entonces ni a retirarnos, pero tampoco estamos llamados a comportarnos a la luz de la cultura, de los valores y principios del tiempo en el que vivimos. ¿Cómo es que el apóstol Pedro espera que vivamos? Con una conducta digna del lugar al que pertenecemos. Con una conducta digna de la patria celestial de la cual nosotros somos. Un estilo de vida que se adecua al lugar hacia donde nos dirigimos como peregrinos. Una conducta, un estilo de vida, una ética, una moral donde no hay lugar. No hay lugar a la duda de que se dirigen hacia la patria celestial y que se conciben viviendo en este mundo de una manera temporal y transitoria. ¿Qué deben hacer como extranjeros y peregrinos? Ahí les decía acerca de la exhortación, de que con palabras aquello que debe es incitar a aquello que se debe abandonar o retomar. Y en este caso el apóstol Pedro va a iniciar incitándoles con las palabras aquello que ellos deben dejar. Inicia diciéndoles que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Que se aparten. Otras traducciones usan la expresión un poco más fuerte y la expresión es más fuerte que apartarse. Abstenerse. Porque apartarse da la idea como de simplemente de un paso a un lado y ya pasó el problema. No. No es la idea del texto. Como de dar el paso a un lado y ya hice el quite a la situación y no pasó nada. Abstenerse si tiene la connotación de algo fuerte, de una lucha, de una tensión que se vive. Y los creyentes como extranjeros y peregrinos no deben de tener ya nada en común con los principios y valores que rigen la sociedad contemporánea. Él va a hablar de los deseos, abstenerse de los deseos. Y es posible que cuando nosotros pensemos en deseos carnales, que es la expresión que usa allí, o deseos pecaminosos, literalmente la expresión es deseos carnales,
estemos pensando en la idea de algo exclusivamente sexual. Pero el texto no hace alusión a algo exclusivamente sexual. Si estamos de acuerdo con que esta es la introducción a la segunda sección, nos daremos cuenta que inmediatamente lo que se va a encontrar acá son las condiciones de sujeción a las que son llamadas ellos como cristianos. Una sujeción al gobierno, una sujeción de los siervos a sus amos, una sujeción de las esposas a los esposos, y se habla de los esposos a las esposas, una sujeción. Y así va a seguir hablando acerca de la manera en cómo ellos deben comportarse, resistiendo esos deseos. Y esos deseos dan la idea de esos impulsos desenfrenados. Esos impulsos desenfrenados que buscan controlarnos a nosotros. La mejor explicación de esto está en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 habla de esos impulsos donde el apóstol Pablo va a expresar: quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo, hablando de esos impulsos que hay en nosotros, esa tremenda lucha del cristiano. Pero en el capítulo 8 de Romanos se describe cómo por medio de su espíritu y bajo la dirección del espíritu se encuentra el camino a la libertad. El llamado del apóstol Pedro no describe ningún pecado particular. No está haciendo una lista de pecados allí a los cuales debe abstenerse o de los cuales debe liberarse. No hace una lista de pecados. El llamado es a abstenernos y luchar hasta la sangre, si es necesario, por resistir cualquier impulso desenfrenado que pretenda tomar ocasión del creyente y de su vida. Es acogernos a la dirección del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Resistiendo la entrega al deseo desenfrenado. Abstenerse. ¿Y qué es lo que deben hacer? Primero es lo que deben rechazar, lo que deben dejar de hacer. A eso les incita el apóstol Pedro para decirle ahora o incitarlos a lo que deben hacer. Y lo que deben hacer es mantenerse entre los incrédulos, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar. No solo hay que dejar de hacer, abstenerse, tienen que luchar por llevar un buen estilo de vida. Entre los no creyentes deben tener una conducta, dice la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce así: una conducta irreprochable. Muy fuerte la exigencia. Una conducta irreprochable. Una descripción de la conducta o manera de vivir que el apóstol Pedro está incitándoles acá. Recuerde que exhortación es incitar. La descripción de esa conducta a la que el apóstol Pedro les está incitando acá es lo que está descrito en el capítulo 1, versículo 15. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Irreprochable. Una descripción de lo que es una vida irreprochable. No es una vida irreprochable a la luz de la sociedad. Porque recuerde que vivimos en un contexto y en un mundo donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. No es irreprochable a la luz de lo que piensa mi vecino. Es más, no es irreprochable ni siquiera a la luz de lo que pueda pensar la iglesia. Porque la iglesia puede llamar bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. No. La medida de lo irreprochable está en el capítulo 1, versículo 15. Sean ustedes santos
en todo lo que hagan. La Nueva Biblia de las Américas dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Tenemos muchas excusas frente a ese texto. Una de las que siempre tenemos ahí en la punta de la lengua para responder es que somos seres humanos, somos pecadores. Esa ha sido la manera de estar evadiendo el llamado que nos ha hecho el Señor. Una conducta, dice la Nueva Versión Internacional, tan ejemplar. La Reina Valera dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y la Biblia de las Américas dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Esto no es menos que una vida santa, como está descrito en el capítulo 1, versículo 15. Y ese es el llamado en el resto de la carta. Capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Versículo 16. Esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. El capítulo 3, versículo 16 dice así: pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Esto me trae a memoria lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de nuestros enemigos, que respondamos con bien al mal que recibimos. Con bien al mal que recibimos. Y así acumularemos ascuas de fuego sobre su cara. En una traducción más dinámica diría, haremos que su cara arda de vergüenza. Romanos capítulo 12. ¿Cuál es el propósito de esa conducta irreprochable? ¿Qué es lo que se busca con esa conducta irreprochable? Y él lo va a dejar muy claro. Que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observan las buenas obras de ustedes y glorifican a Dios en el día de la salvación. Es un texto bastante fuerte. Y es fuerte porque uno comienza a leerlo y dice que los acusen, que aunque los acusen de hacer el mal, siendo una comunidad a la luz de las bienaventuranzas, siendo los discípulos del Señor, llamados a ser hacedores del bien, hacedores de paz, todas sus acciones son calificadas como hacer el mal. Que los no creyentes puedan observar y considerar sus buenas obras, aunque es posible que las califiquen como malas. Es posible que la sociedad contemporánea esté calificando a la iglesia de nuestro tiempo como retrógrada. La esté calificando como una comunidad que se quedó anclada en el pasado y que no evoluciona a la luz de la sociedad contemporánea, porque no se adapta a los estándares, a los valores, a los principios de la sociedad en la que vivimos. Es posible. Ellos valoran lo que observan entre los cristianos, valoran la actitud de los cristianos, pero los consideran y los califican como retrógrados, como anclados en un pasado que no han evolucionado a la luz de las demandas de la sociedad posmoderna, donde todo lo relativo, donde todo ha caído en un relativismo tal, y si avanzamos hacia lo que dice Bauman, de una sociedad líquida donde todo se vuelve nada, entonces diríamos que la iglesia se quedó en un pasado y nos van a calificar como hacedores del mal, porque estaremos insistiendo que la palabra del Señor es vigente, aunque la sociedad
la va a rechazar. Un ejemplo de lo que puede ocurrir está en la misma carta. En el capítulo 3, versículo 1 dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. No es el momento para hablar del tema de la relación entre las esposas y los esposos y lo difícil que resulta un tema como el propuesto en esos 2 primeros versículos, pero sí llamarle la atención a que la conducta del creyente, la buena conducta del creyente, lo que busca es que el no creyente reconozca esas buenas obras. Al punto, y ahí es donde entra el tema como fuerte del texto, al punto que glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Ese día de la salvación también se traduce como el día de la visitación. Y el pasaje paralelo de esa expresión está en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 10, versículo 3, y hace referencia a que ese día es un día de juicio. Algunos hablan de lo que está expresando el texto es que cuando venga el Señor, ellos entonces lo glorificarán. No, es que el texto es completo, porque lo que hace la sociedad es hacer un juicio sobre la conducta de los cristianos. Pero luego vendrá el verdadero juez que entrará a juzgar. Y es alguien que no juzga de manera imparcial. Ese va a juzgar tal cual como es y a la luz de su palabra. Y ese que juzga, ese que vendrá para juzgar, entonces sí dirá claro y nos pondrá los puntos sobre las íes, sobre quién es el que en realidad, quién es aquel que en realidad vivió de una manera irreprochable. Una sociedad que llama retrógrada, anquilosados en el pasado al pueblo de Dios porque conserva la Escritura como principio de fe para su conducta y todo cuanto ha de creer. O una sociedad contemporánea que se ha aislado de la palabra del Señor y la ha desechado y la ha puesto a un lado y la ha marginado. ¿Quién es en realidad el que tiene la verdad? Eso lo tendremos el día de la visitación. A la luz de Isaías capítulo 10, el día en que vendrá ese juicio y entonces revelará quién es el que en realidad está en el lugar correcto. El texto dice: si no reconocieron al Señor con la conducta de los creyentes, lo van a reconocer cuando llegue el día del juicio, porque ante Él no hay manera de evadir responsabilidades. La semana leyendo un salmo me encontré con una expresión similar y no lo tenía. Lo leí fue porque en parte de una reflexión que hacíamos en uno de los estudios en esta semana. Dice el salmista en el Salmo 143, versículo 2: no lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. Él es. Cuando llegue el día de la visitación, el día de la salvación, el que en realidad le dirá a esta sociedad contemporánea, corrupta, corrompida, quién es el que en verdad está en el camino que el creador y sustentador de la vida ha diseñado como propósito para su existencia. Es posible que los cristianos sean calumniados, sean llamados criminales y malhechores. Es posible que nos llamen a nosotros como falta de tolerancia, nos llamen como quieran llamarnos, homófobos o como quieran llamarnos. Es común que los cristianos
no rehacen, es común que los no cristianos nos rechacen a los cristianos, solo porque se abstienen de sus deseos carnales. Es posible que nos llamen como personas de un siglo o de unos siglos atrás, arcaicos, fruto de que no aplaudimos el desenfreno sexual en el que vive la sociedad contemporánea. Es posible que nos llamen a nosotros personas no aptas porque no estamos de acuerdo con la manera en cómo nos sublevamos hacia la autoridad. Posiblemente. No damos rienda suelta a nuestros deseos carnales. Tácito y Suetonio, que eran dos personajes, pero ya muy temprano en la iglesia, dice, eran odiados, hablando de los cristianos. No eran creyentes a propósito ninguno de ellos. Eran odiados a causa de sus muchos vicios. Suetonio dice, una clase de gente que se basa en una novela y en una superstición muy peligrosa, hablando del mensaje de Cristo. Pero cuando llegue el juez, el verdadero juez, entonces se revelará el verdadero juicio. No se lo olvide, iglesia, tenemos un llamado. Y el llamado posiblemente Pedro lo retomó de Mateo capítulo 5, versículo 16, en el Sermón de la Montaña. Y en ese Sermón de la Montaña, hablándole el Señor Jesús a los discípulos y creyentes, o mejor, a esa comunidad que estaba alrededor, discípulos, y había un gran pueblo a su alrededor, hablándole de lo que son ahora en Cristo, sal y luz, les va a decir en el versículo 16, capítulo 5 del Evangelio de Mateo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, y alaben al Padre que está en el cielo. No podemos evadir el llamado que tenemos una vez que hemos sido escogidos por el Señor. Y no podemos vivir de una manera menos digna que vivir como extranjeros y peregrinos. Eso es lo que nos llama el Señor, a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo contemporáneo, del cual somos mientras transitamos por él, pero caminamos con la certeza de que pertenecemos a nuestra patria celestial. Recuerde, mi hermano y amigo, que somos nosotros pueblo de Dios, escogido por él para vivir a la altura de quien nos llamó, y quien nos llamó es Santo, Santo, Santo. Invito para que incline su rostro y oremos al Señor. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces en tu palabra a reconocerte. Gracias, Señor, porque no es posible, dentro del llamado que nos has hecho, no es posible y no cabe, Señor, una vida que no se ajuste a ese estándar.
De hecho, una evidencia, Señor, de que hemos sido llamados y apartados para ti, es que hay una completa inconformidad en nosotros frente a los estándares del mundo en el que vivimos. Por eso, Señor, el llamado de tu palabra a abstenernos de todos los deseos carnales y a mantenernos. Abstenernos de los deseos carnales y a mantenernos firmes en ese llamado que nos has hecho, en esa conducta irreprochable, para que el mundo pueda ver que somos tu pueblo, apartados por ti, llamados para ti, separados, Señor, para glorificar tu nombre. En medio de una sociedad que requiere, Señor, escuchar el mensaje de la salvación. No solo detrás de los púlpitos, sino encarnada en la vida de la iglesia. Un mensaje de salvación que se encarne en la vida de la iglesia. Pero es un mensaje de la salvación que no se adapta a la sociedad. No se adapta. Gracias, Dios. Estamos pues en tus manos. Sea tu bondad, amor y misericordia la que encamine nuestros pasos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, ya iniciamos entonces esta segunda sección de la primera carta del apóstol Pedro, hablándonos de que somos extranjeros y peregrinos y que ese llamado de escogidos del Señor nos pone en esa categoría de extranjeros y peregrinos y nos va a demandar un estilo de vida. Vamos a hablar entonces dentro de 8 días a iniciar a hablar de ese estilo de vida que comienza a demandar el Señor de todos nosotros. Mis hermanos, un abrazo, Dios me los bendiga. Recuerden, no se levante de allí sin primero tomarse un cafecito con los suyos, compartir y revisar qué fue el llamado del Señor para todos nosotros. Un abrazo y muchas bendiciones.